Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. El día de hoy vamos a hacer un análisis profundo del trastorno del espectro autista. Empezaremos por ponerlo en contexto, ¿no? Como un verdadero desafío multifactorial. De ahí vamos a explorar los dos grandes pilares de su fisiopatología, la genética por un lado y la inflamación por el otro. Veremos cómo estos dos convergen en un modelo sinérgico y, lo más importante, cómo podemos traducir todo este conocimiento en implicaciones clínicas y terapéuticas directas. Así que, sin más, comencemos. El trastorno del espectro autista, o TEA, se ha consolidado ya como una prioridad ineludible en la salud pública. Y no es para menos, ¿eh? Su diagnóstico se ha quintuplicado tan solo en lo que va del siglo XXI. Esto hace que sea totalmente imperativo que tengamos un entendimiento mucho más profundo de sus bases etiológicas, que, como veremos, son bastante complejas. Ahora, algo que resulta verdaderamente interesante es el paralelismo que está emergiendo entre el TEA y el cáncer. Piénsenlo, ambos son modelos de enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que la predisposición genética por sí sola no determina el desenlace, no. Es la interacción con factores ambientales, particularmente detonantes inflamatorios. Y claro, el estado del microbioma, la que finalmente modula el riesgo y la expresión fenotípica. Muy bien, pasemos ahora al primer pilar, la genética. Y bueno, el panorama aquí es vasto y complejo. Bases de datos de referencia como SFRA-Journ, que es la iniciativa de la Simons Foundation para la investigación del autismo, ya documentan más de 400 genes implicados. Esto subraya una idea clave. El TEA no es una entidad monogénica, sino el resultado de múltiples vías que se encuentran alteradas. En esta tabla lo que hicimos fue sintetizar los genes más referenciados y los categorizamos según su impacto en el desarrollo. Si nos fijamos en el dominio sináptico, genes como SHANK3 y NRXN son absolutamente cruciales para la organización y transmisión. A nivel de comportamiento social, ahí vemos de nuevo a SHANK3 junto con CHD8. Y en el desarrollo neuronal, genes como VE3A, que está implicado en la plasticidad sináptica, juegan un rol fundamental. La recurrencia de ciertos genes en múltiples categorías nos habla de la pleiotropía funcional en la fisiopatología del TEA. Ahora, dentro de todas estas vías genéticas, hay una que tiene un interés clínico particular, la del metabolismo del folato. Definimos la deficiencia cerebral de folato, o DCF, como una insuficiencia de esta molécula justo en el sistema nervioso central. Esto es crítico porque el folato es esencial para la síntesis, la reparación y la metilación del ADN durante el neurodesarrollo temprano. El transporte de folato para que pueda cruzar la barrera hematoencefálica es un proceso activo, sumamente regulado, y está mediado principalmente por el receptor de folato alfa, o FR-alfa. Hay que ver este receptor como la puerta de entrada esencial para que ocurra un neurodesarrollo adecuado. Y aquí está el punto crucial de todo esto, la presencia de autoanticuerpos contra este receptor que conocemos como FAS. Ojo con el dato, se encuentran en aproximadamente el 70% de los niños con TEA. ¿Y qué hacen? Pues su acción es literalmente bloquear físicamente el transporte de folato, lo que induce una deficiencia cerebral de folato funcional. Este es un mecanismo clave que nos permite vincular un disparador ambiental inmune con una vía genética vulnerable. Esto nos lleva de la mano al segundo pilar, la inflamación. El cerebro en desarrollo es, hay que decirlo, exquisitamente vulnerable a los insultos inflamatorios, sobre todo durante esos periodos críticos, tanto prenatales como postnatales tempranos. Por ejemplo, la exposición a material particulado como el PM2.5 se ha asociado directamente a neuroinflamación fetal. Lo que sucede es que estas partículas pueden cruzar la barrera placentaria y activar vías de estrés oxidativo y la microglía directamente en el cerebro del feto. También tenemos evidencia emergente, sobre todo en modelos animales, que sugiere que la exposición prenatal a microplásticos y a sus aditivos químicos, como el bisfenol A, actúan como disruptores endocrinos. Y esto puede generar cambios conductuales que son impulsados directamente por la inflamación. Y el estrés materno crónico no es para nada un factor trivial. Eleva el cortisol y citoquinas proinflamatorias a nivel sistémico, las cuales de nuevo pueden atravesar la placenta y terminar alterando la trayectoria del desarrollo cerebral del feto. Las infecciones maternas durante la gestación también son un factor de riesgo, ya que pueden desencadenar lo que conocemos como activación inmune materna. Esto eleva citoquinas como la interleucina 6 y la interleucina 17A, que están implicadas de forma directa en la disrupción del neurodesarrollo, especialmente en individuos que ya son genéticamente susceptibles. Muy bien, ahora vamos a integrar ambos pilares, porque es justo aquí donde reside el núcleo del modelo actual del TEA, en la sinergia que existe entre la predisposición genética y los desencadenantes que vienen del ambiente.
Entonces, la pregunta central que debemos responder es precisamente esa. ¿Cuál es el mecanismo de convergencia que resulta en una alteración del neurodesarrollo? Y este diagrama, la verdad, lo ilustra de forma brillante. Sigámoslo juntos. A la izquierda tenemos los estresores ambientales: estrés, microplásticos, contaminación. Ok, estos van a activar vías sistémicas, endocrinas, inmunes y del microbioma. Ahora, en un individuo con subtipos genéticos de susceptibilidad, estas vías se desregulan, llevando a un aumento de cortisol y citoquinas, que finalmente convergen en un desarrollo neurodivergente del feto. Ahora, conectemos esto con las consecuencias a nivel celular y, por supuesto, conductual. El estrés oxidativo fetal y la deficiencia de folato que ya mencionamos conducen a una disminución de la microglía del sistema nervioso central, a una alteración de los oligodendrocitos y a un retraso en la síntesis de proteínas. ¿En qué se traduce todo esto? En una poda sináptica suprimida, una mielinización alterada y un desarrollo mucho más lento de las vías neuronales. El resultado fenotípico son los síntomas cardinales del TEA que vemos en la clínica: dificultad en la comunicación social y en el reconocimiento emocional. Bien, ya que entendemos el mecanismo fisiopatológico, la pregunta fundamental para nosotros como clínicos es ¿cómo se traduce todo este conocimiento en acción terapéutica? Pasemos entonces a las implicaciones directas para nuestra práctica neurológica. La fisiopatología misma nos dicta una estrategia bastante clara y escalonada. El primer paso, lógicamente, es la detección. Hay que buscar autoanticuerpos FRA y polimorfismos de la vía del folato. Si encontramos un hallazgo positivo, la intervención es la suplementación con ácido folínico, que nos permite, puentear la vía bloqueada. A esto le sumamos modificaciones dietéticas para reducir la carga antigénica y, claro, una estrategia general para minimizar la exposición a detonantes inflamatorios. Esta tabla nos resume las opciones terapéuticas que están basadas en evidencia. El ácido folínico o levoleucobolina es la piedra angular del tratamiento, con dosis que se ajustan por peso y por niveles. Por otro lado, la dieta libre de leche de vaca ha demostrado reducir la producción de FRAA en ciertos subgrupos de pacientes. Y finalmente, es crucial preferir vitaminas con folatos naturales sobre el ácido fólico sintético, que en exceso puede resultar proinflamatorio y competir por el transporte. Muy bien, para ir cerrando, vamos a destilar los mensajes que son fundamentales de toda esta revisión. Primero, tenemos que abandonar por completo la idea de que hay una causa única. El TEA es multifactorial. Segundo, la interacción gen-ambiente, a través de vías como la deficiencia de folato y la inflamación, es el mecanismo central. Tercero, y esto es lo más importante para la práctica clínica, tratar la deficiencia cerebral de folato con ácido folínico es una intervención viable y que además tiene respaldo de ensayos clínicos. Y cuarto, las estrategias de prevención a futuro deben enfocarse en modular la carga inflamatoria durante el embarazo y la primera infancia. Toda la información que hemos presentado en este análisis se basa, por supuesto, en una revisión muy rigurosa de la literatura científica. Esto incluye los estudios clave, que pueden ver en pantalla, los cuales validan la eficacia de las intervenciones que hemos discutido. Este análisis fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.